música, artesanía, danza, artes plásticas. Conociendo a la persona detrás del arte. Muy bien, seguimos en San Vicente Cultura en Red. Vamos a recibir, Silvina, un invitado, amigo de nuestra casa, reconocido en el distrito como luthier. Estamos hablando de Ramón Luis Rodríguez. Para los amigos, el Monchi. El Monchi. Bienvenido, Monchi. ¿Qué tal? Buen día Silvina, buen día Luis, buen día Karina, buen día Agustín. Bueno, un placer, gracias por la invitación y muy lindo estar compartiendo un momento con usted acá. Bueno, gracias. Monchi. Cuando hablamos de lutería en el distrito, hay algún otro luthier, pero bueno, todos te conocen acá en San Vicente, ¿no? Sí, así es, sí. Justamente ahora hizo en estos días 10 años de que estoy en la lutería y bueno, y estamos medio como de festejo porque llegué al instrumento 100. Mirá vos, de construcción. En construcción, sí. Reparación ni se sabe ya. Y ando alrededor de los 1700, por ahí. ¿Lo vas anotando más o menos? Sí, tengo un control del instrumento que hice y a quién se lo hice. Mirá qué bien. Y de qué lugar tengo todo anotado, eso sí. Normalmente en los talleres se suele anotar todo, hasta los errores, para no volver a cometerlos. ¿Cómo arrancaste, Monchi? Contanos. Sí, yo en realidad, estaba estudiando música en el Conservatorio de Música Popular de Avellaneda, estaba haciendo la carrera de instrumentista de jazz, saxofonista, y siempre tuve de chico la curiosidad de cómo era una guitarra adentro, siempre tuve, y he laburado de carpintería, de distintas cosas, como siempre lo cuento, fabricaba ataúdes, y siempre tuve la inquietud de que tenía una guitarra adentro. Y justamente, mirá, qué coincidencia, mi primer guitarra me la regalaron y me enseñó a los primeros acordes el Zorsalito de Loma, un payador. Ajá. Sí. Y bueno, y actualmente sigo trabajando con los payadores, ¿no? Como las cosas de la vida. Y bueno, y tenía la inquietud de cómo era una guitarra adentro, y estudiando en el conservatorio, me faltaban 3 años para terminar, ya hacía 6 que estaba estudiando. Y me di cuenta que no era lo que quería. A mí me encanta la música, soy músico, pero quería hacer lutería. Y bueno, me inscribí en una escuela en Capital que se llama Hatun Maki, y que actualmente no está más, y ahí arranqué. Y la verdad que es algo muy, al menos yo amo lo que hago, y es algo muy lindo, es una disciplina ser luthier, es algo... una disciplina bien, digamos, ¿no? Es algo muy lindo porque abarca muchas cosas, abarca mucho de poder, aunque yo trabaje con madera, abarca parte del cuidado de la naturaleza, de muchas cosas, digamos, desde el reciclado de maderas y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Claro. ¿Se utiliza madera de muebles antiguos también para la lutería? Sí, justamente son una de las maderas, porque son maderas que son bien añejas, y aparte son árboles que han cortado, ¿no? Por otras causas. Y esos árboles tienen muchos años. ¿Sos de llegar a una casa así, mirarla a la cena y ya voy por la transformaría en una guitarra? Ese roperito sería una linda criolla. Voy por la calle y voy mirando, y a donde veo madera que me sirve levanto. Porque es más, han podado 2 árboles en San Vicente y siempre publico algo de, por ejemplo, he hecho un ukelele con plátano de la plaza. Claro. Que han hecho podas en San Vicente, y voy juntando. Justamente Agustín, que está acá, tiene unas maderas ahí que ya me habló, y las voy a ir a buscar. Claro. Para estar atentos, ese mueble viejo que ya sirve. Claro, las puertas de los roperos. ¿Qué parte se usan? Y los por fondos ejemplo, de los roperos, por ejemplo. El fondo no, porque es normalmente terciado. Se utiliza las maderas de cedro, algarrobo, digamos. Se puede utilizar distintas maderas según el tipo de madera, según la dureza, es para cada parte del instrumento, ¿no? Y es distinto construir que reparar. Sí. En realidad la reparación
tiene una parte que es creativa, muy creativa, pero cuando ya vas a la parte de restauración, porque cuando hablamos de reparación Claro, estamos hablando de una cosa, arreglar y una cuando hablamos de paleta. restauración Claro. es otra, digamos. Cuando reparamos podemos cambiar una pieza que esté rota, Claro. pero cuando restaurás tenés que tratar de restaurar y respetar al autor como lo hizo a la guitarra. Sí, sí. Entonces yo reparo de instrumentos antiguos hasta instrumentos modernos. Y bueno, hay momentos que hay guitarras que estás restaurando y la pieza no sirve más. Pero hay que tratar de rescatarla, aunque no sirva. Claro. Ahí empieza el Ahora, si proceso se le van a dar creativo. una funcionalidad musical continuamente, bueno, ahí sí ya optás por otra cosa. Decir, mira, esto no te va a andar, entonces tenemos que cambiarlo. Claro. Pero si es como para tenerla en su originalidad, hay que respetar como tal cual es. Claro. ¿Y qué luthieres admirás? Una pregunta difícil me hiciste. Bueno, la Pero verdad, no es que digamos. no lo hay muchos, Claro. por eso. Lo que sí quiero destacar, admiro, aunque no se conoce, no se ve, pero hay muchas. La mujer en la lutería es impecable. Claro. Mirá. La mujer en la lutería es impecable. Actualmente yo hice hace 2 años una capacitación en perfeccionamiento en construcción de violín con María Machado de Córdoba. De Córdoba, de Tafí. Impresionante. Y hice seminarios también en marquetería, con Flor Centurión también, impecable. Y después, bueno, tengo muchas amigas y gente conocida en el ambiente de la lutería y son mujeres y son terribles como trabajan. Son muy perfeccionistas, muy bien, muy detallistas y muy tranquilas para trabajar, distinto al hombre en la lutería. Y sin embargo no se ve tanto la mujer Claro. en la lutería, pero está y son muy buenas, muy buenas. Ahora estás con el tema de los instrumentos barrocos. Sí, en realidad llegué a un punto de mi carrera que, digamos, me empecé a empapar de los instrumentos barrocos, los instrumentos renacentistas, y me gustó, me llamó mucho la atención, más que nada del instrumento, por ejemplo, hablando del barroco, que son instrumentos que tienen mucha ornamentación, están muy cargados, ¿no? Sí. Justamente ahí fue donde me detuve y fue lo que me interesó. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en esos cuadros de la historia barroca esas personas que están tocando, ¿no? Que están en un sillón tocando, que son gente de otra, digamos, de una clase más alta, pero en realidad a mí lo que me interesó no es eso, digamos, el instrumento barroco porque lo tocaba esa gente de clase alta. Sí. En realidad ahí es al revés, el instrumento lo hacía el pobre, el artesano. Claro. Y se utilizaba en las mismas viviendas, en las familias, pero se tenían que hacer para esa gente y bueno, y eso lo que me llamó la atención. Y yo me puse en esta etapa de mi carrera a poder construir este tipo de instrumento que lleva muchísimo sacrificio, muchísima investigación, leer libros en italiano, digamos, Claro, no los sí, leo, no. los traduzco con el celular, Claro. en italiano, en inglés, en alemán, de todo tipo de idiomas, y empezar a buscar información, porque Claro. no están los instrumentos concretos hechos que se hacen así, digamos. Según la música que se iba a tocar en distintos lugares, era el instrumento mirá. como se construía. Según el tipo de música. Entonces, había música que tenía que tener, por ejemplo, yo estoy haciendo una guitarra ahora renacentista de 4 coros. Coros se le llama al orden de cuerda, digamos. Los pares de cuerda son coros. Y en esa época, estamos hablando en el siglo XVI, XVI, XVII, XVIII. En esa época faltaban coros, faltaban voces en los instrumentos, entonces se le iban agregando. Está la de 4 coros, la guitarra barroca de 5 coros, y bueno, y así Como van que se hacían subiendo. según la necesidad de lo Claro, que se iba a usar. de lo que se iba a usar.
Hasta que apareció el teclado, el teclado, ¿no? El clavecín, que ya ahí tenían muchas voces. Claro, y en cuanto a la estética, ya sean para usar, siempre conservaba esa estética. Siempre, sí. En la época barroca. En la época barroca, en la renacentista era un poquito más común, digamos, más suave la parte de la construcción. Mira. Y bueno, y me interesa eso porque me gustaría a mí poder hacer en futuro, que es más, ya estoy trabajando en hacer una muestra acá en San Vicente y que San Vicente haya tenido esos instrumentos. Qué bueno. Por más que no seamos y que lo puedan ver toda la gente. Qué bueno. Digamos, que lo pueda ver todo el mundo. Y bueno, y otro de los sueños míos sería poder dar talleres en barrios, pero que sea amplio. Sí. Talleres, lo aclaro porque después me dicen, Luis, ¿vas a dar clase de lutería? No, talleres gratuitos para gente en los barrios y que puedan... Sí, que sea accesible al que le gustó el instrumento barroco, bueno, porque yo hago hasta las cuerdas de tripa, digamos, hago todo porque, claro, si vamos a la parte comercial, es muy caro hacer el instrumento barroco, renacentista, aunque tenga menos cosas que un instrumento moderno, pero las tenemos en las manos. Claro. Y perdón la expresión, ¿no? Sí. Nos mostraron otra cosa y las tenemos en las manos, está acá. Claro, qué bueno. ¿Y cómo va esa muestra? Eso va avanzando. Una tarea. No, ya tengo unos cuantos hechos. Lo que pasa es que quiero mostrar desde una citola medieval, wow, que sería siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, hasta un instrumento actual. Qué bueno, pasar por el instrumento, por un laúd renacentista, una guitarra renacentista, después pasar por una guitarra barroca, por un violín barroco, por un violín moderno, y tengo ganas de seguir, digamos, ir hacia una tiorba, que es como un laúd más grande, y una viola da gamba, que es como un violonchelo, pero con cuerdas de tripa. Wow. Y seguir con una guitarra panormo hasta llegar a la guitarra clásica. Y no hay demasiadas escuelas de lutería, ¿no? ¿O sí? Digamos, escuelas oficiales no hay. Digamos, hay en Tafí, en Tucumán, perdón. Sí, Tafí. Sí. En Tucumán, en Cafayate, y no hay más. Que son escuelas oficiales. Sí, claro. Escuelas oficiales. Justamente yo ahora estoy haciendo la diplomatura en el UNA, en la Universidad de las Artes. Mira. Porque están bajando el proyecto para hacer la escuela de lutería acá. Wow. La Universidad de Lutería. Y ahora me queda un cuatrimestre y ya termino. Que sería así que va a ser el primer título de luthier en San Vicente. ¡Uy, qué bueno! Oficial. Y bueno, contento por todo eso, ¿no? Por seguir creciendo. Sí, y seguir el título cosas. oficial, porque digamos que Sí, pero más allá del papel, yo lo veo para dejarlo en mi pueblo como una historia, ¿no? Porque en realidad las cosas que hacen, lo que están haciendo ustedes ahora, quedan en una historia. Por supuesto. Desde juntarme con amigos, con Luis en el taller, de repararle las guitarras a Luis, de repararle la guitarra a Curvelo, he reparado la guitarra de Iralas y de muchos payadores conocidos, y son cosas que quedan en la historia, porque dentro de muchos años va a quedar registrado en algún lugar eso, y quisiera que quede registrado en San Vicente. Sí, por supuesto. Sí, a mí me ha pasado de encontrar muchísima gente en la provincia de Buenos Aires que tenía una guitarra vieja, que no la llevaba a reparar porque no encontraba un luthier y que se la ha traído a Monchi, y la verdad que se han ido re contentos de San Vicente. Se ha ido eso generando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? De que te llaman de distintos lugares para restaurar una guitarra que hace muchos años que quizás no encontraban quién la repare. Sí, en realidad me llaman de muchos lados, de Neuquén, actualmente me está trayendo una guitarra de Santiago, 2 guitarras de Santiago del Estero que la están mandando por un camionero, porque el hombre no tiene cómo traer, y por Facebook. Me han traído guitarras de Entre Ríos, de Córdoba, de muchas provincias. Y sí, es como... lo van transmitiendo ustedes, de boca en boca ustedes lo van transmitiendo y me van llegando. Acá en la casa del payador teníamos una de las guitarras del Indio Vares que había donado la hija del indio, que es Pati Vares,
había donado la guitarra del Indio, que estaba totalmente destruida. Y bueno, cuando se vandalizó la casa del payador, nosotros, por miedo a que la roben, se la devolvimos a la hija del Indio. Pasó el tiempo, el nieto del Indio Vares, Luciano, que lo tuvimos acá en la radio, empezó a improvisar y encontró la guitarra del Indio y se la mandó a restaurar a Monchi. Y hoy en día Luciano Vares, el nieto, toca con la guitarra del Indio, que estaba totalmente destruida, una guitarra Orozco española hermosa, pero que bueno, se había humedecido, se había despegado y la verdad que quedó hermosa. Ahora está Luciano tocando con la guitarra de su abuelo gracias a tu reparación. Sí, fue un placer reparar esa guitarra, más allá de que es hermoso, ¿no?, que el nieto toque con la guitarra del abuelo, la verdad que sí. Y aparte el Indio Vares, que era un payador excelente, ¿no? Igual a mí me trae recuerdos porque yo era amigo, como te decía recién, del Sorsalito de Loma, y yo me acuerdo que tenía, no sé, 8 años, cuando andaba con mi primer guitarra, y él me hablaba mucho del Indio Vares. Porque eran muy amigos. Claro. Y cómo son la coincidencia que hoy actualmente pude reparar la guitarra del Indio Vares, me llegó, entonces yo digo, cómo todo se va conectando. Claro, ¿no? Digamos, ya desde chico se ve que ya venía por este camino, que uno dice, porque en realidad en la lutería te encontrás muchas cosas. La lutería es muy matemática, mucha física, muchas cosas. Estudias mucho, química, te capacitas mucho. Química, los barnices que estoy haciendo, que son barnices hechos con resinas y esencias, preparar las tintas con las virutas y todo eso, tiene de todo la lutería. Claro. Y bueno, será que, no sé, que yo veo todo eso porque amo hacer lo que hago. Monchi es un apasionado de lo que hace. Para mí reparar un instrumento es, no sé, es como crear una vida, no sé, claro. es algo muy lindo. Y aparte, cuando lo estás reparando, es como que yo siento que me conecto con la vivencia de ese, supongamos un payador, de ese payador, de sus canciones, de los momentos tristes, de los momentos alegres, bueno. Y el instrumento está cargado de esa energía. Seguramente. Me ha pasado con instrumentos que la gente tiene, por ejemplo, medio como una energía no muy buena por algo que le pasó, y el instrumento a mí se me ha complicado en la reparación. Mira. Y sí. Y después me he enterado que no estaba pasando un buen momento y sí, la verdad que no todo eso lo vivís en el lo que son cuando te llevo las mías. Son momentos diversos. No, igualmente yo reparo. De sensaciones, dice Monchi. Igualmente no. Venía bien, dice, y no sé qué pasó, se rajó la tapa, dice. Y no, hasta ahora no me tocaron, tenés buena onda, Luis. Reparaste la guitarra de Roberto Airala también, que al morir le dejó en una carta a Curvelo que esa guitarra iba a ser para él, esa también la tuviste la oportunidad de repararla. Sí, fue un placer reparar esa guitarra, muy linda guitarra, un sonido hermoso. Tenía la vibración de Irala, porque el instrumento tiene la vibración del músico. El instrumento suena por vibración, entonces según la vibración que vos le generás es como va a sonar. Claro. Y tenía la vibración de él, un instrumento sonaba. ¿Cuál fue la mejor guitarra que te ha tocado reparar? Todas. No encontrás una que te haya sorprendido con la construcción, algún luthier antiguo que te haya sorprendido. Actualmente creo que es tu guitarra, porque Luis, me mandás tanta guitarra para reparar que... Puede ser, sí. La que encontré con el abanico al revés. Una Jacopi. Una Jacopi que no había visto nunca una Jacopi y me extrañó el abanico al revés. Mirá vos, ¿sí? ¿Y por tiene qué una posición puede ser rara? Que sea... Impronta del luthier, diseño del luthier. La otra vez estuvimos hablando también de Solás, un luthier que era medio inventor también de Mar del Plata. Sí, no tengo muchas referencias exactas de Solá, pero he visto y he escuchado guitarras muy lindas, que sonaban muy lindo. Hablando de escuchar, ¿qué te parece si escuchamos un tema? ¿Qué te gustaría escuchar? Hay bandas que tocan tus instrumentos también. Sí. Arbolito, El Portón, unas cuantas bandas, pero me gustaría escuchar un tema del Portón que está en el CD conurbano Puente Pueyrredón. Hermoso tema.
Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tu brazo de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresando empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar su brea humeante, esa que pega al asfalto el dolor. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Tus pies en el agua, negro aceite que se arrastra y alimenta tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta la horda marginal. A curar tu sed de sangre no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Puente Pueyrredón. Ahí estábamos escuchando El Portón. A ellos también les reparás instrumentos, ¿no? Sí, sí, El Portón, Arbolito, muchas bandas. La Vieja Roll. La Vieja Roll, sí, le reparo, hago calibraciones. En realidad, todas las bandas de San Vicente. Claro. San Vicente y de distintos lugares. En Capital está lleno de luthieres y me traen instrumentos de Capital acá. Y con Arbolito tocaste una vez acá Sí, en sí. el predio. Sí, yo antes tocaba así, Cusquena, bueno, y saxo, lo que contaba antes. Pero en realidad fue más que nada fue disfrutar ese momento de, más allá de un tema musical, de esa amistad que tenemos con los chicos, y porque son gente muy, muy buena, gente muy humilde, y como fue más que nada disfrutar ese momento ahí arriba del escenario con Pedro, que es como si fuese mi hermano, y eso fue lo lindo, más allá de tocar con Arbolito. Claro. De poder compartir ese momento arriba del escenario con ellos. ¿Cuántos años hace que vivís en Zambi? 25 años. Ah, bien, ya sos ciudadano sanvicentino. Sí, vine a los 17, creo, 16, 17. Es más, uno de mis primeros amigos acá que conocí fue Luis Genaro. Sí. Que recién había empezado, ¿no? Sí. Hacía poco que estabas en Casa de Cultura, creo, o no. Estaría estudiando guitarra. O estabas estudiando guitarra, y ahí Puede fue donde ser, sí. conocí a él, después lo conocí a David Tocar. Hace un montón, no me acuerdo mucho, Monche, de eso pasó un montón de tiempo. Yo me acuerdo, sí,
Me acuerdo de cuando, es más, de antes de venir a vivir, Claro. porque yo venía a un campo de al lado de tu casa. Sí, sí. Y bueno, y es raro, a veces lo pensamos. Es más, el otro día lo estuve hablando justamente con Pedro de Arbolito, que vos trabajabas con la madera haciendo ataúdes y hoy en día haces guitarra. Sí, sí. Como que Sí, le diste un vuelco a, lo Sí, que a hacías la con vida. madera, ¿no? Claro. Sí. Pasó de la madera Sí, muerta un a la vuelco. vibración Sí, de la guitarra. sí, es ¿no? como pasar de un extremo al otro, ¿no? Pero, Claro. Hay un tema, ¿no? De la madera que hoy vives en mi guitarra. Mañana mi último volver a abrigo. guitarra debe Mirá, ser el- sí. que, Claro. ¿cuál decís? ¿Debe ser el chamamé ese, volver en guitarra? No. ¿No? No me acuerdo no me acuerdo bien me acuerdo la frase, pero no me acuerdo exactamente quién es el autor. Algo del del árbol que hoy vives en mi guitarra y mañana serás mi último abrigo por... Sí. No, bueno, pero son etapas de la vida, Claro. son pasajes de la vida, momentos de la vida que uno va viviendo y justamente la lutería tiene todo eso. Claro. Yo hacía mecánica, fui albañil, trabajé en el campo, fui tractorista, trabajé de todo en mi vida y hoy está todo metido ahí adentro. Sí, sí. Adentro de la Claro. construcción de una guitarra, está todo ahí. Son Son los los aprendizajes, aprendizajes de la claro. vida. Sí. Más allá de que vos tengas una formación, ¿no? De que yo he hecho curso y otras cosas, pero son los aprendizajes de la vida y Que todos suman y claro, confluyen. y ahí en está lo la que- impronta de uno. Y sí, Ahí es donde se por ve la supuesto. impronta del luthier, de cada persona, ¿no? ¿Qué maderas son las mejores para hacer guitarras? En realidad, digamos, es una cuestión compleja lo de las maderas, cuáles son las mejores, por ejemplo, por el tema, todo el mundo te va a decir que son las maderas europeas, Ujú. pero bueno, yo lo veo desde el punto de que según el color de sonido que quieras, el timbre del instrumento, Claro. los matices que querés que suenen, también influye la construcción, porque las maderas te dan distintos sonidos. Claro. Y lo que sí se usa es como muy digamos, muy tradicional que se usa, es el pino abeto alemán en la tapa, que Claro. es una de son las mejores maderas, ¿no? Está el recedar, y hay otras que se pueden, pero el pino abeto alemán es la más Es como para característica, tapas. como el ébano africano, Claro. para diapasón. Y bueno, en la guitarra se utiliza en la tapa madera blanda, lo que es aros y fondo, madera semidura, y en el diapasón maderas duras. Esas son como las reglas para construir una guitarra. más o Claro, menos. parte arranca desde ahí, después tenés muchas variaciones para elegir en timbre y en construcción, porque influye mucho la construcción, el abanico, cómo lo haces, Claro. muchas cosas. Y después hay una diferencia muy grande entre las guitarras industriales o de fábrica a la guitarra de luthier. Sí. Sí, arrancando desde la construcción, que es una construcción en serie, ¿no? Claro. Ya la energía que se le pone al instrumento no es el mismo. Claro. Yo tardo 3 meses y estoy 3 meses haciendo vibrar ese instrumento, por más que no tenga las cuerdas, lijando la madera, cortando, cepillando, está en continua vibración el instrumento durante un periodo de 2 meses, 3 meses. Y un instrumento industrializado te sacan 70 guitarras en un minuto. Y le aplican un barniz arriba que es un plástico. Claro. Entonces, cuando vos utilizás una madera de buena calidad para que vibre el instrumento, porque el instrumento suena por vibración, Claro. y le pones un plástico arriba que vendría a ser un Anulaste poliuretano, un la acrílico, madera. claro, los luthieres lo siguen usando. Yo Claro. también lo usé y lo usé un gran tiempo, pero ahora me baso más en las construcciones verdaderas como eran antes. Vos agarrás un instrumento y en 2 horas le aplicaste todas las manos de barnices, y yo para barnizar a goma laca estoy un mes una guitarra casi. Claro. No es lo mismo. No. Aparte de la construcción, ¿no? Entonces, y aparte son distintos los materiales, más flexibles.
¿Cuándo empezaste con esos barnices hace relativamente...? Digamos, yo barnizaba goma laca ataúdes. Claro. Ah, Pero mirá. no es lo mismo, la preparación. Ah, mirá. No es lo mismo la preparación. El instrumento industrializado es algo del momento. Vos agarrás una guitarra hecha por un luthier y está proyectada. Ahora justamente estoy construyendo un laúd renacentista y los planos que tengo son unos planos de un museo creo que de Francia, me parece. Sí, de Francia. Y es un laúd Tiefenbrücken, es el nombre. Ese instrumento está pensado en la construcción porque los planos se sacaron de un instrumento que tiene 200 años. Entonces el instrumento está pensado para que ese instrumento, el que estoy construyendo yo, pueda durar esa cantidad de años. Wow. Digamos que en la construcción ya te basás en cómo estaba hecho ese instrumento. Si ese instrumento duró más allá de que cambió el clima, ¿no? Claro. Ahora que los climas no son los mismos. Pero está pensado para eso. Y para reparar, ¿cuál fue el instrumento más viejo que te llegó? Me lo trajiste vos. No me ¿Vos acuerdo o cuál David sería. Tocar, me parece? Una guitarra de Palisandro, Puede ser, sí, pero de no Mar del recuerdo. Plata, creo que era. Ah, puede ser de Balcarce, sí, De una Balcarce. guitarra de clavijas de madera, Sí, sí. de Una- 100 y pico de años. Y yo había contado que tenía 115 años, 118. Wow. Que igual por ser algo de madera son un montón de años. Sí, ¿no? sí. Que dure 100 y pico de años una guitarra es un Sí, montón. sí. No, hay instrumentos que tienen cantidad Claro. de años, Claro. que están en ¿Y, museos, y ¿no? cuántos hay que están en una casa y que la gente ni sabe qué es ni que está, ¿no? Claro. Sí. Monchi, ¿y ahora qué proyectos tenés? Aparte de eso, de la muestra de lutería, ¿qué estás construyendo? ¿Seguir con los instrumentos barrocos? No, en realidad yo estoy reparando, sigo reparando instrumentos, restaurando y estoy haciendo los instrumentos renacentistas, barrocos, pero también construcciones que me Claro. encargan, guitarras, cuatro venezolanos, charangos, me encargan distintos tipos de instrumentos y bueno, mi trabajo sigue porque en realidad no tengo algo que me voy a enfocar solo en eso, hacer instrumentos barrocos y nada más. Claro. Yo me gusta la lutería y me expandí para muchos lugares de la rama de la lutería y bueno, me interesó lo de lo barroco, pero lo estoy haciendo y no vivo específicamente Claro, del instrumento claro. barroco, vivo del instrumento porque es un instrumento que es caro. Claro. Y lleva muchísimo trabajo. Y como me enfoco, sigo en mi rumbo, Seguís que es haciendo, reparar, pero seguís restaurar haciendo. y construir instrumentos, ¿no? Claro. Pero Y ahí en yo paralelo, por otro lado quiero seguir claro. creciendo y voy buscando otras ramas de ¿Y la cómo, lutería. cómo te contacta la gente? ¿A través de las redes sociales? A través de las redes sociales, de en boca, me conocen. Yo llegué a países, a muchos lugares. Actualmente tengo un luthier muy conocido que se llama Daniel Schott de Estados Unidos y que conversamos y compartimos conocimiento. Con Carlos González de España he estado en unos seminarios que has dado vía online, ¿no? Que son luthieres muy conocidos. Pertenezco a una asociación de la ALGA, de Asociación de Instrumentos de Laúdes Antiguos y Guitarras Barrocas, y ahí te conectás con mucha gente muy buena de la música. Claro. Qué Gente- bueno, acostumbran a estar en contacto, Sí, compartir sí, conocimientos. Sí, gente de todos lados y mirá vos, una cosa que me sorprendió, que uno relaciona siempre la lutería, todo con Italia, con España, México es impresionante ¿Sí? la capacidad que tienen en construir el perfeccionalismo en construcción de instrumentos. Mirá. Y sin embargo no se nombra claro. tanto. No se Claro, nombra. uno piensa que las mejores guitarras están en España. Claro, y hay, digamos, igualmente cada país tiene su rama, ¿no? Claro. Más allá de que algunos se expanda, como me expando yo, pero sí, España tiene muy buenos luthieres, Carlos González y unos cuantos. Y
Y bueno, yo llegué ahí a conocer un poquito lo de México, escuchando las charlas, que fue parte de esta pandemia, ¿no? Que hubo cosas que pudimos conocer y compartir. Es verdad. Que los luthieres siempre están en esa cueva, encerrados ahí y no Sí, salen de ahí, trabajando. y es como una mística, como un misterio, Es verdad. eso que está ahí adentro. Y esto es lo que hizo la pandemia, más allá de las cosas feas que tiene, ¿no? Que también hubo algunas cosas que pudieron salir la gente a mostrar las cosas que hace y a compartir conocimientos con otros, porque en la lutería es como muy cerrado. Ah, mira. Es muy cerrado eso, es como yo soy el luthier y yo soy, y a mí nunca me gustó eso del yo soy. La palabra el yo, el mío es como Sí. medio egoísta. Lo que pasa es que está bueno aplicarlo y que el proyecto continúe, ¿no? Por De lo que supuesto. uno piensa, no que sea solo para uno y ahí quedó. Pero bueno, allá La en San Vicente pandemia. vamos a tratar de dejar cosas para que se pueda Para que continuar. queden, ¿no? Sí, sí. No tenés alumnos, pero tenés gente que vaya a tu taller a aprender, que vos veas que le gusta mucho y que posiblemente sea luthier. ¿Encontrás así gente que notás que tiene capacidad para eso? Para Encontraste al discípulo. seguir? Te quiero En preguntar. realidad, discípulo nunca busqué, no por no querer enseñar. He compartido gente que estaba estudiando en la escuela Jatumaki, ahí donde estudiaba, mira. y yo, como estaba con mucho trabajo, le decía al profesor, che, si tenía algún pibe, y bueno, había chicos que andaban bien en la lutería y me decían, anda con Luis, y bueno, venían, me ayudaban y no pagaban la cuota porque Claro. me venían a ayudar y encima se le daba trabajo. Pero van surgiendo cosas, viste, que vos vas viendo y decís, te tiene que gustar. Claro. Lo tenés que amar, no tenés que venir a hacer la guitarrita y listo. Entonces es como que te cuesta encontrar. Uno viene, todo el mundo quiere hacer lutería. Con el que hable, yo mañana publico que voy a dar clase de lutería y me lleno. Pero ¿qué pasa? Es distinto encontrar la persona que yo vivo de esto. Y me levanto y me acuesto pensando en la lutería. Sí, vos tenés una pasión especial y... Entonces cuesta encontrar eso. Tengo gente que es conocida, que actualmente un amigo de la vida que conocí, que es H. Ah, claro. me acuerdo el Ah, nombre. El payaso H. Él Patricio. tiene, bueno, y Para justamente me vino un día, estuvimos charlando así, me vino con un proyecto y él quería hacer un instrumento, un ukelele. Y bueno, y agarré y le dije, mirá, vamos a hacer una cosa, a mí me gustaría hacer, en vez de hacértelo yo, le digo, vení a hacértelo vos. Qué bueno Y eso. me dice, no, pero si es tu trabajo. Y le digo, no, pero a mí me gustaría que el payaso H haya estado en mi taller. Y me dice, no, pero el placer es mío que vos me estás ofreciendo. No, el placer es mío que el payaso H de San Vicente venga a mi taller y se haga su propio instrumento. Qué lindo. Y bueno, y me apareció un día con una calabaza. Y me dice, ¿lo podría hacer con una calabaza? Sí. Me dice, sí, pero no sé, me vas a tener que... Vos vení. Y hoy actualmente está cantándole canciones a los chicos en la plaza, en Sí. todos los lugares de San Vicente y en distintos lugares, con el calabache, que fue un sueño para él. Y bueno, y para mí bueno. fue un sueño haber tenido al payaso en mi taller haciéndose un instrumento. ¿Ya se había hecho un instrumento con una calabaza? Sí, ¿Sí? el Pidio Herrera. El de la que- Sacha el de la guitarra. Sacha guitarra, el inventor de la Sacha guitarra, santiagueño, ¿no? Y bueno, que yo tuve el placer de hacer una Sacha guitarra. Hoy actualmente no está el Pidio Herrera, quedó el hijo y Manolo, que justamente charlamos todos los días, con él hablamos mucho. Y bueno, yo tuve el placer de conocerlo al Pidio y con todo respeto yo hice un instrumento que no había información, porque Claro. lo hizo él y no había información en ningún lado, y se lo presenté en La Plata un día que tocaba arbolito y bueno, y quedó fascinado y
¿El Pidio era luthier o Sí, sí. Él era luthier, él digamos, arreglaba sus propios instrumentos y fue el inventor de la sacha guitarra. Claro. Es el único ¿Qué es como instrumento. ¿Qué cambia? ¿Es como una guitarra que tiene un palito? Claro, y es cambia una como el guitarra, sonido, ¿no? es una mezcla de especie guitarra de y violín, guitarra, ¿qué es eso? claro, de guitarra violín que se toca con un arquito, como el violín por un agujerito. Claro. Que tiene en la tapa y bueno, y él fue el inventor, es el único instrumento argentino. Sí, sí. Así que con Mirá todo vos. respeto a la familia del Pidio Herrera por la creación de ese instrumento tan argentino, ¿no? Porque en realidad es el Mirá. único instrumento de cuerda argentino. Mirá, qué bueno. Bueno, Monchi, un gusto para nosotros recibirte, ¿eh? Esperemos Se agradece tener la visita. la exposición en algún momento acá en la estación para todos los sanvicentinos. Y bueno, es un proyecto que tenemos, que ya te dijimos que sí, hace como un año. Bueno, después de la pandemia, cuando pase todo y termines tus instrumentos barrocos, vamos a hacer una exposición acá en la estación. Vos sabés que esperamos ansiosos. Acá o donde Monchi elija. Vamos a cebarte mate si querés. Donde así. Monchi elija. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, vamos a tener esa exposición y bueno, y hay proyectos de hacer cosas para dejarle a la comunidad barrial de acá del distrito. Sí, Qué sí, bueno. Muchísimas gracias. San Vicente, Cultura en Red.